Bienvenidos a academiaalfa.online, la escuela de Motion Graphics en español. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Daniel Rosso. Me voy a dejar acá ver un poco. Mi nombre es Daniel Rosso. Yo soy freelance de tiempo completo. Llevo casi una década ya en esto del motion graphics. Y yo les voy a presentar la conferencia de hoy, que se llama Los hábitos de un freelance exitoso. Yo soy diseñador de motion graphics y soy artista de VFX, ¿sí? Ese soy yo, soy freelance a tiempo completo. Mi portafolio y mi página web es vectoralfa.co. Ofrezco los servicios de dirección de arte, motion graphics 2D y 3D, ilustración, composición digital, iluminación y render y modelado de producto. Manejo los siguientes software o soy hábil en Photoshop, Illustrator, 3D Studio Max, Cinema 4D, After Effects y Foundry Nook. Les voy a mostrar mi reel para que lo puedan ver y así podamos empezar ya para entrar en tema. Listo, entonces ese soy yo y ese es mi trabajo. Eso es a lo que yo me dedico. Si por alguna razón tienen alguna pregunta durante este webinar, la pueden hacer por el chat en vivo que tenemos en YouTube. Ahí me escriben y yo ya les respondo acá, ¿cierto? Sigamos. Ok, entonces, para empezar, ¿qué es un freelance? Un freelance es un trabajador autónomo o que trabaja por cuenta propia, o mejor llamado, es un trabajador independiente, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Prestamos nuestros servicios a terceros o a empresas prestamos nuestros servicios de diseño, animación o otras cosas relevantes a nuestra profesión, pero de manera autónoma, o sea, no tenemos un contrato laboral, ¿sí? Entonces, eso es lo que es un freelance. ¿Qué es el deseo principal que tenemos todos cuando decimos que queremos ser freelance? Queremos tener libertad, queremos esa flexibilidad que nos ofrece ser freelance. Pero ¿cuál es el más grande problema? Necesitamos una estabilidad económica para poder hacerlo, ¿cierto? Y para eso necesitamos conocer cómo está nuestro mercado, el mercado de los servicios creativos. Los servicios creativos, en este momento, las empresas ya no están invirtiendo tanto en televisión y en radio ni prensa. O sea, los medios tradicionales masivos están quedándose atrás. Y cada vez, año tras año, se gasta más en la publicidad digital, ¿sí? Que es mucho más económica que los medios tradicionales y presenta una rentabilidad igual. Además, como el mundo está evolucionando, ya la gente no lee tanto periódico ni ve tanta televisión. Ya está más enfocado es en
en la era digital. Entonces vemos es YouTube, leemos es páginas web y eso presenta para nosotros una gran oportunidad de mercado, ¿sí? Porque la gente necesita quien realice esos contenidos. Pero todo el mundo dice, no, que es que solo las grandes empresas gastan en publicidad. No. Fuera de las grandes marcas, también hay una gigantesca demanda de empresas más pequeñas. Por ejemplo, hay en Facebook publicitan 1 millón de pymes y en Google AdWords 2.5 millones de empresas publicitan. Entonces, eso son 3.5 millones de clientes potenciales, ¿cierto? Les voy a contar cómo fue mi proceso para llegar a ser freelance. Mi proceso no fue tan fácil, por así decirlo. Yo empecé, cuando yo decidí que quería ser freelance, me daba mucho miedo porque uno empieza a escuchar que es muy difícil aventurarse a ser freelance, entonces que hay personas que empezaron y les tocó volver a sus empleos, o que ganaban muy poquito, entonces no les daba para sostenerse, o que simplemente no ganaban nada. Y aparte de eso, cuando uno es tan joven como yo, que traté de aventurarme muy joven, está la presión de la familia, que dicen, no, estás muy joven, busca un empleo, ¿cierto? Y es verdad, solo el 5% de las personas que lo intentan logran ser freelance. Es una realidad, ¿cierto? La primera vez que yo lo intenté, fracasé. Tenía solo 18 años y había aprendido de manera autodidacta 3D Studio Max y Photoshop, con unos libros que me había conseguido mi papá. Y dentro de mi inocencia yo pensaba que estaba en el nivel más alto. Cogí todos los proyecticos que había hecho y los uní en un reel y yo sentía que hasta Pixar me iba a contratar. O sea, yo era el mejor del mundo. Y así empecé a visitar empresas tratando de venderme, ¿cierto? Y descubrí los problemas que atraviesa un freelance y los hábitos de cómo solucionarlos, ¿cierto? Eso también aplica para empleados, no es solo para freelance. Si usted quiere conseguir un empleo, también lo puedes aplicar para tu carrera profesional. Listo. Mi primer problema era demasiado joven y no tenía ni experiencia ni portafolio. Esto es un gran problema y no solo aplica para mí que no tenía estudios en ese momento, aplica para mucha gente que ya tiene un diploma profesional, porque las carreras de diseño en América Latina realmente no son tan enfocadas a que salgan con un portafolio, sino a que consigan su diploma. Entonces, esto hace un problema realmente a la hora de salir a buscar. Y de ahí se generan muchos mitos, como por ejemplo que el diseño gráfico no da dinero, que estudiar diseño gráfico es para terminar en McDonald's o cosas así. Entonces, ese es un gran problema que tenemos todos. Ahora me están haciendo una pregunta. Al final de que termine la exposición, se la respondo todas las preguntas. Norbey Chico Beltrán. Ahora te respondo todo cómo hago los tiempos de producción y los proyectos. Apenas termine la exposición, en la parte de preguntas, te respondo. Entonces, ese es el gran problema. Muchos no tienen portafolio, ¿cierto? Y entonces yo visitaba las empresas y me decían, no, es que esto no es lo que se necesita en esta industria que hay en esta ciudad. Y además el portafolio mío era de muy bajo nivel. Entonces no lograba nada de eso. Y ahora mismo, mucho de esa gente que me decía que yo no tenía talento y que me dedicara a otra cosa, me llaman para que les haga proyectos ahora mismo.
Entonces no es solo de que si se tiene o no se tiene talento. Para ser freelance se necesita disciplina. Y no solo disciplina, se necesita un método. ¿Listo? En esas entrevistas conocí a una persona que ahora es muy amiga mía, que era director de Chamán Films en esa época, y me dejó una gran enseñanza. Y eso creó dos hábitos en mí, ¿cierto? El primero era visitar foros especializados. ¿Por qué era importante eso? Porque ahí están todos los profesionales normalmente y se puede aprender directamente de gente que todos los días está haciendo lo que tú quieres aprender. Y esta es la mejor forma de aprender sobre software, porque si tú tienes una duda, todos los profesionales te dicen, no, esta es la herramienta que necesitas, ese es el mejor hábito. Y es más, todavía lo hago. Cuando yo empecé a hacerlo, yo preguntaba mucho. Ahora yo soy de las personas que responde. Y eso es bacano porque ver también gente que empezó como vos preguntando y vos decís, yo ya estuve ahí, ayudémosle. Entonces es muy bacano eso de los foros y se aprende mucho. Y la otra era hacer proyectos personales. Si yo no tengo portafolio, la mejor forma de mostrarle a la gente que yo sé es hacer mis propios proyectos personales. Entonces, así es la forma más fácil de uno crear un portafolio, ¿sí? Si estás trabajando en tus proyectos, puedes aplicar las herramientas que tú quieres, puedes mostrar lo que vos deseas mostrar. O sea, si tú quieres decir, no, yo quiero dedicarme al 3D, pues haz un portafolio donde muestres 3D. El problema es que cuando salen de una universidad o de un instituto, salen con todo lo que les enseñaron. Y es una mezcla de muchas técnicas que a veces hasta ni les gusta, pero les quedó muy bonito el proyecto. Entonces, la mejor es hacer tus propios proyectos e ir alzando el nivel, que cada vez queden mejor, mejor. El segundo problema que podemos encontrar en esto es que yo empecé a trabajar y seguía trabajando y era feliz trabajando y llevaba ya 4 años trabajando, pero mi sueldo no era muy alto, mi sueldo era bajito y yo no entendía por qué. Hasta que otra vez volví a hablar con el mismo director, porque me hizo una entrevista y él vio que ya había mejorado mucho y podía potenciarme. Entonces él me dijo, el problema suyo es que los software son su fin. O sea, el fin suyo es aprender 3D Max. El fin suyo es aprender After Effects. Y ese era un gran problema, porque yo me volví más un piloto de software que un artista. Entonces, él me explicó esto. Los software son para novatos, o no necesariamente para novatos. Una persona novata solo aprende a usar un software. Una persona pro aprende las técnicas necesarias para usar ese software. Y ya el software se vuelve una herramienta o un medio para expresar lo que realmente sabes. Entonces, por ejemplo, él me decía, si usted quiere hacer motion graphics en After Effects, use diseño, aprenda diseño, animación y técnicas cinematográficas. Si lo que usted quiere es ser diseñador visual, en Illustrator, teoría del color, fundamentos del diseño, elementos de diagramación. Photoshop, teoría de retoque, aprenda a pintar para poder hacer bien, técnicas de composición, estudio de la luz. ¿Quiere esculpir en ZBrush? Anatomía, dibujo y escultura. ¿Quiere hacer 3D? Entonces aprenda técnicas de iluminación, principios de la animación, anatomía, cómo se comportan los edge. O sea, no se quede solo en las herramientas del software. Aprenda de verdad lo que es o no.
¿para qué fueron creadas esas herramientas? Porque realmente los software son simplemente la forma digital de herramientas tradicionales que ya existían. Por ejemplo, el editor antes cortaba la cinta con tijera y la pegaba con pegamento. Ahora lo hace en Premiere, en Final Cut o en Avid. Entonces es eso, salirse de eso, de que el objetivo es aprender un software, porque uno muchas veces ve en los foros o en páginas a gente preguntando, ¿quién me enseña After Effects? After Effects, primero que todo, sirve para composición y sirve para motion graphics. Entonces ya empezamos con dos técnicas diferentes. Entonces piensen más en cómo irse al lado profesional. Siempre aprender las teorías y los fundamentos. Y eso creó mi tercer hábito. No solo seguir tutoriales, sino conocer los fundamentos. ¿Cierto? Y ese ya se los acabo de explicar, ¿cierto? Que es simplemente ir a los principios para que los software se vuelvan herramientas y dejen de ser el fin de nosotros, ¿cierto? El objetivo. Y esto hace que tu proyecto, ¡pum!, se potencialice y llegue a un nivel superior. Además, que los hace diferentes, porque no estás haciendo lo que viste en este tutorial o en este otro. Estás innovando o haciendo las cosas a tu manera. Y eso ya te crea y te define un estilo. Y eso realmente hace la diferencia. ¿Por qué? Porque un cliente real simplemente tiene un problema, ¿cierto? Este es nuestro cliente real, que puede ser más de los 1000 negocios familiares que están en Internet, o puede ser una de las 10.000 startups nuevas que están naciendo, o puede ser una de los 10 millones de marcas que ya están posicionadas, y todas tienen un problema, que puede ser que buscan reconocimiento, ¿cierto? Eso es más que todo para las startups y las de negocio familiar. Todas quieren aumentar sus ventas. Entonces, eso es muy importante. Ellas necesitan generar más ingresos o simplemente quieren fidelizar a los clientes que ya tienen. Y ahí la comunicación visual es la solución para ese problema. Y tenemos otro cliente entre todos esos que dice, yo tengo un problema y también tengo una bolsa con mucho dinero. Ahí ese es el cliente que ustedes necesitan, pero hay un pequeño problema. Ustedes en este momento están en la parte más abajo de la pirámide, ¿cierto? ¿De cuál pirámide? Esa es la pirámide de negocio o de mercado que hay actualmente. El cliente con su problema y su bolsa de dinero está en la parte superior. Y casi todo el dinero se va para los que le van a solucionar el problema. ¿Que quiénes son? Las agencias de publicidad, los estudios o algunos freelance. ¿Qué hacen esas personas? Dicen, bueno, nosotros ya tenemos la solución. Y llaman a las personas de las ideas, que son los directores creativos, los directores de arte o freelance que son dedicados a eso. Y ya la parte más pequeña del dinero llega al personal, que es la fuerza laboral, ¿cierto? Ellos son los que les toca la tajada más pequeña de la bolsa de dinero. ¿Por qué? Porque en un mercado eficiente, cuando hay mucha mano de obra, los salarios bajan, ¿cierto? Porque es más fácil contratar. Entonces, los asalariados les toca menos, porque como todos quieren trabajar, es más fácil darles menos. Y nosotros siempre debemos mirar más hacia adelante, no quedarnos simplemente siendo del personal. Debemos tratar de alejarnos cada vez más de la fuerza laboral. Por eso es que hay que cultivar la dirección de arte, la dirección creativa, todo eso. ¿Y cómo se consigue? Con conocimiento y experiencia. Pero Internet está cambiando las cosas.
y está haciendo que esta interacción sea diferente, ¿cierto? Ahora nosotros podemos interactuar con el cliente directamente y decirle, yo soluciono ideas, yo le soluciono el problema, yo tengo ideas y yo soy el personal. Eso es el servicio de freelance completo. ¿Que cómo se hace? Simplemente buscamos una interacción online, ¿cierto? ¿Qué es la interacción online? Que el cliente sepa de nosotros, de alguna forma. Después pasamos a enviarle nuestro portafolio. Si a él le gusta, ya concretamos una reunión por Skype, ¿cierto? Y ahí empieza nuestro proyecto. Y el problema número 4, que es el que tienen muchos freelance, es cómo conseguir clientes. Yo les voy a contar. Yo me intenté ser freelance 3 veces. La primera, cuando tenía 18, que fue cuando fracasé. Después, más adelante, ya llevaba 5 años de experiencia trabajando. Me aventuré como freelance. Fue la mejor, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la parte de que tenía tiempo libre funcionó perfectamente. Tenía demasiado tiempo libre. No tenía proyectos. Tuve como 2 o 3 proyectos en 6 meses. Y tuve todo el tiempo libre del mundo. Y ahí, pues obviamente me tocó volver a buscar un empleo. Pero aprendí muchas cosas ahí. Y la tercera, pues que es la que actualmente estoy, que llevo 3 años o 4 años viviendo esto, ¿cierto? Y ya no creo que sea necesario volver a una empresa. ¿Y qué aprendí yo? La regla más importante, más que el portafolio, más que el conocimiento, porque, o sea, si no tenés el conocimiento, el portafolio, pues es muy difícil, pero si no haces el siguiente hábito, no vas a lograrlo nunca, que es promocionarse inteligentemente. ¿Qué pasa? Los freelance tenemos un problema, o no los freelance. Cuando empezamos a hacer freelance, tenemos un pequeño problema, que creemos que promocionar nuestro trabajo es montarlo en Vimeo y si es muy aventurero, crea un Behance y ya. O sea, eso ya es ser freelance. Ya no, se llenó de trabajo este hombre. No. Lo que pasa es que el freelance viene con una idea errónea al principio. Entonces, si no tengo proyectos, no tengo nada que hacer. Entonces, pues acostémonos y veámonos una serie completa de anime, que era lo que hacía yo. Entonces, me vi varias series seguidas. Pero no, entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Si yo no tengo proyectos hoy, o esta semana no tengo proyectos, ¿qué hago? Primero, pues actualizo mi portafolio, mi reel. Si tengo un proyecto en mente, pues lo hago. Y lo tengo que compartir en todas partes. O sea, en Facebook, YouTube, Vimeo, Behance, en grupos referentes al tema, en grupos de emprendedores, en mi muro de Facebook, compartirlo en los muros de los demás, así no tengan nada que ver con el diseño. ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes no son agencias, no son empresas audiovisuales, son emprendedores, son un colegio. Por ejemplo, cuando yo empecé, mis mayores clientes eran universidades que necesitaban animaciones para sus pantallas de la zona social. Entonces, no se cierren solo a la publicidad, al liceo, a la publicidad, a la televisión. No, en muchas otras partes hay negocios. Por ejemplo, en una de las empresas que yo trabajé, que más facturaba, no se dedicaba ni a la televisión, ni tampoco a la publicidad. Era una empresa de tecnología que hacía señalización digital. Y ahí
era donde más dinero les entraba porque alquilaban cada pantalla y con cada pantalla venía el servicio de diseño. Entonces a ellos les iba muy bien. Entonces no se cierren solo a que si no es publicidad o televisión, no nos da, ¿cierto? Y esto es muy importante porque les da un reconocimiento, ¿sí? Lo más importante en este medio de ser freelance es ser reconocido y tener una buena reputación. Si ustedes suben buenos proyectos y no solo proyectos que ustedes mismos que les contrataron, sino proyectos que ustedes mismos hicieron, donde hicieron dirección de arte, guión, todo. Esos proyectos son los que más atraen, ¿sí? Entonces, no se cierren, no quieran solo, porque es que, o sea, la forma más fácil de ser freelance es simplemente coger tu reel y compartirlo por mensaje interno en todas las empresas que veas de animación, ¿cierto? Se los mandas por mensaje interno. Hola, este es mi reel. Espero poder compartir, espero que podamos trabajar juntos. Si usted lo manda a 10 empresas, 2 le responden y una le garantiza un trabajo o un proyecto. Esa es la forma más fácil. Pero volvemos a la escala del mercado. Si tú estás siempre en la parte de abajo, siempre te va a tocar la menor parte, ¿sí? Entonces es eso, traten siempre de mejorar, mejorar, mejorar. ¿Y cómo lo logran? De la forma más rápida, con sus propios proyectos, ¿cierto? Ahora sí, vamos a hacer la parte de preguntas que me estaba preguntando Norbey. Más que disciplina, ¿cómo controlas los tiempos de producción en tus proyectos? Los tiempos de producción en los proyectos. Si tienen preguntas, las van escribiendo mientras yo le respondo a Norbey. ¿Listo? Los tiempos de producción. Eso es un tema muy difícil cuando se es freelance. Primero, porque los tiempos de producción, si es con el cliente directo, se pueden negociar. Tú puedes decir, bueno, yo me demoro tanto, tanto, y listo, se puede negociar con el cliente directo. A veces no se puede negociar porque el cliente lo necesita para tal día, ¿cierto? O te contrata o te llama otra empresa que ya tiene una fecha de entrega, entonces ya no se puede negociar. Y los tiempos de producción sí varían, depende del proyecto. Puede ser que para un minuto de animación te den 6 días o te den 1. Ya está en vos si lo tomas o no. Igual, el minuto de animación de 6 días puede variar 2 cosas. La complejidad, que si es muy difícil o es muy elaborado, la técnica, puede que esos 6 días sean a presión. O por ejemplo, si es no muy sencillo, puede que ese día de animación salga el minuto. Entonces ahí varían diferentes cosas. Y por ejemplo, lo que me pregunta Carlos Andrés, ¿cuánto cobrar por 5 años de experiencia en animación 2D? Todo depende de muchos factores. El cobrar no es tan fácil como la gente dice, no, es que tenés que cobrar esto, ¿cierto? No. Primero, pues depende del proyecto, si te van a pagar por día o si te van a pagar por el proyecto completo. Después, también varía la duración, porque no es lo mismo cobrar un minuto o cobrar 15 segundos. Y también varía, depende si es un broadcast o si simplemente es una animación institucional. El broadcast obviamente es más costoso. ¿Por qué? Porque ahí entra otro factor, la difusión. Depende cuánto o a cuántas personas va a llegar tu trabajo, es más costoso o es más barato. ¿Por qué? Porque la televisión mueve mucha gente. O sea, cuando es un broadcast, o sea, para televisión, un comercial, se cobra más. ¿Por qué? Por la difusión que va a tener, ¿cierto? Cuando es un corporativo, normalmente lo ven 100, 200 personas y va a tener una longevidad
de 5 años por ahí, o sí, un corporativo puede durar 2, 3, 4 años. Entonces eso depende, muchas cosas dependen. Tu reputación, si sos conocido o no sos conocido. Porque, por ejemplo, si este mundo de la publicidad, o sea, cuando se trabaja con agencias, es muy, muy de modas. Entonces, cuando eres el diseñador de modas, todo el mundo quiere trabajar con vos. Entonces, puedes cobrar lo que quieras, por así decirlo, por hacer esos proyectos. A ver, un precio estimado. A ver, espere, ¿cómo saber cuánto cobrar? Lo de cuánto cobrar, eso sí se los voy a dejar para otro webinar, ¿sí? Para enseñarles todo cómo cobrar, cómo calcular los precios, a cuánto está el día, cuánto está el mes, cuánto es el promedio que gana un animador. Todo eso se los dejo para otro webinar. Precio estimado para un spot de animación 2D de 30 segundos por el proyecto completo para redes sociales. Más que todo, animación de textos, estilo motion graphics, o sea, un kinetic animation. Bueno, eso, 30 segundos. Yo les voy a decir qué precios manejo yo de 2D y más fácil ustedes sacan la conclusión. Porque 30 segundos más o menos está entre... espera a ver. Pero es que kinético, o sea, solo los textos. Eso se puede cobrar en unos 200, 300 dólares, porque simplemente es eso. Sí, eso, 300. Sí, como 350 dólares esos 30 segundos, porque solamente es texto, no lleva mucha gráfica ni nada así por el estilo. Bueno, por ejemplo, yo es que acá tenía la... 850 dólares cobro yo por 120 segundos, ¿cierto? Pero solo de animación, sin diseño. Cuando es con diseño es otro precio, pero cuando es solo animación son 850 dólares. El minuto lo cobro en 4... No, espérate. Es que la tabla la tenía por acá. Sí, pero cuando es solo animación, sin diseño, ¿cierto? Es que los precios estándares del minuto de animación varían, depende de dónde, de qué país estés, de a qué sea. Por ejemplo, no es lo mismo el minuto de animación para una pantalla que el minuto de animación para un comercial. Y tampoco es lo mismo el minuto de animación para una empresa chiquita que te contrata para que se lo animes a una empresa ya grande y establecida, ¿cierto? Por ejemplo, el minuto de animación puede estar entre 550 dólares, ¿cierto? Pero solo de animación, sin diseño. Está entre... Sí, el estándar es más o menos eso, 550 dólares. 500 a 550. Y sí, en eso más o menos está el minuto. Y ya el minuto y medio está entre 600 y 650. ¿Sí? Con plugins, sí, depende también del proyecto. Normalmente para animación sí la hago toda yo frame a frame, ¿cierto? Frame a frame se hace pues toda la animación. Hay mucha gente que usa las físicas, también está el plugin de Newton. O sea, sí, normalmente sí trabajo con plugins, claro que sí. ¿Cuánto tiempo te demoraste compartiendo tus proyectos en las diferentes redes para llegar a donde llegaste? Bueno, mi historia es muy cómica. Para yo decir pues que ya pude vivir de esto, solo necesité un proyecto. Yo hice un proyecto de 15 segundos
Y ese proyecto es el que me ha traído todo pues todos los clientes que tengo ahora. Obviamente ya tengo otros proyectos diferentes, pero el que empezó todo fue uno de 15 segundos y de hecho fue muy sencillo. Espero yo los muestro. Yo lo busco acá. Acá. Esta es mi página web. El proyecto que me empezó todo fue el de los Avengers. Ese fue el proyecto que me trajo todos los clientes que tengo ahora. Fue este solo. Y la verdad me demoré haciéndolo una semana y media. Y ya con eso lo empecé a montar a todas partes. Me empezaron a contactar y así se fue dando la ola de nieve y ya ahora tengo clientes en Australia, en Estados Unidos, en España, en China y ahora uno nuevo en Buenos Aires. Sí, ahí en Bogotá pues también tengo y en Medellín. Pero así fue que empecé realmente. Y ahora pues también fundé la Academia Alfa, que es una academia donde enseño esto. Enseño a la gente cómo empezar, cómo tener los fundamentos básicos, ¿cierto? Esperen, cómo garantizar que los clientes me vean. Si quiero llegar a las grandes industrias, les debo mandar mi reel a las agencias. Yo utilizo varias cosas. Yo le envío mi reel directamente a las empresas que ya tienen los clientes. Por ejemplo, productoras audiovisuales, agencias de publicidad, ¿cierto? De esa forma, o sea, yo entro a las páginas web de ellos y veo si hay de pronto algún correo que me diga, esta persona es el director de animación, por ejemplo. A esa persona yo le mando un correo que dice, Daniel Rosso, freelance motion graphics. Y le digo, hola, te invito a que veas mi portafolio, tengo tantos años de experiencia, ponte en contacto si quieres discutir un proyecto o algo, ¿cierto? Y hago lo mismo en Vimeo. En Vimeo, les muestro. En Vimeo también aplico la misma. Son los comentarios enviados. Si ustedes ven acá, aquí están los mensajes que yo les mando a las empresas que yo veo que les puede interesar mi proyecto. Vea, hola, mi nombre es Daniel Rosso, soy un diseñador de motion graphics, vivo en Medellín, Colombia, este es mi nuevo reel, disfrútalo. Si quieres discutir un proyecto, una colaboración o solo hablar, escríbeme un mensaje, ¿cierto? Y así es como más fácil consigo yo los proyectos, porque ya ven mi reel y me envían un correo, ¿cierto? Y esa es la forma más fácil que yo uso. También otra que pueden usar es su página de Facebook. En Facebook se mueve mucha gente. Yo tengo clientes que me dicen, es que yo vivía en Barcelona y cuando buscaba Motion Graphics Medellín, aparecía de usted. Por eso es que ahora lo estoy contactando. Y yo, sí, ¿por qué? Porque yo antes tenía una página de Facebook que era Daniel Rosso, Motion Graphics Medellín. Entonces eso me ayudaba al posicionamiento y cuando ponía en Google salía de número 1. Entonces eso me ayudaba mucho, mucho antes. Ya simplemente tengo la página de internet, que es la que ya posiciono, pues, que es bajo el nombre de Vector Alfa. ¿Dónde están acá? El de Vector Alfa y ya. Eso es lo que más uso para promocionarme. También si por ejemplo, quisieran pagarse publicidad,
se puede hacer. Por Facebook, ustedes hacen una animación muy bonita y muy impactante. Y simplemente le meten 5.000 pesos, 5.800 pesos. Y eso se la reparte a 19.000 personas. Y eso ya les ayuda a dar el reconocimiento, ¿cierto? ¿Y qué pasa ahí? Les está dando el reconocimiento ante la industria, que es muy importante. Ya cuando la gente empieza a ver y, ve, este anima muy bonito, vamos a contactarlo, ¿cierto? Eso es lo importante, lo importante. Y promocionarse ustedes mismos, por compartir lo suyo donde sea, donde ustedes vean una oportunidad, grupos, por ejemplo, lo pueden hacer por WhatsApp. Uno no sabe quién tiene en su WhatsApp. Cuando usted lo comparte en grupos, eso le llega a todo el mundo. Pero uno dice, pero es que yo sí sé a quién tengo en mi WhatsApp porque son amigos míos. Pero usted no sabe quiénes son los amigos de ellos. Y algún día les van a preguntar, vos no conoces a alguien que haga animación 2D. Vos no conoces a alguien que haga ilustración. Vos no conoces a alguien que haga 3D. Y ahí es donde, no, sí, yo tengo un contacto. O sea, piensen siempre a futuro. No piensen solo de que, es que en ese momento no conocen a nadie. Ustedes no saben a futuro. ¿Cierto? Plugins. ¿Con qué plugins trabajo yo? Pues trabajo con los del Trapcode, casi todos, el 3D Stroke, el Shine, ¿cuál otro plugin? El 3D Element, también trabajo con él. Sí, pues son como los plugins que más uso. El 3D Element, sí. Bueno, entonces, ¿más preguntas? No, veo que quedaron como resueltas ya las preguntas. Bueno, les quiero contar que yo soy el fundador